Perdona, gente, vuelvo enseguida. Buenas. Ay, te oigo bien. Bien. La verdad es que he dormido poco. Porque me he tenido que despertar y todas esas mierdas, pero sí. Es que, a ver, como anoche estuvo Nike con lo del Anison y demás, me puse a verla y claro, hasta las 6 o así, pues no terminó. Entonces, tanto una por cansancio de estar ahí metida en directo y demás, y yo por estarla viendo, pues he acabado, tanto yo como ella hemos acabado, pues muy, muy cansados. Así que, vale, dame un minutín, que voy a hacer una cosita, a ver si me deja. Teoría no debería haber problema. Vale. Es que he pillado un código que me han dado para el juego del Genshin, por lo del Prime, y como me conozco, luego se me ha olvidado meterlo y pierdo la recompensa. Sí, a ver, son de esos de que te dan, pues eso, las protogemas, que es el, digamos, como dinero del juego para que pilles cositas y tal. Vamos, lo que son conseguir personajes. Porque luego tienes la opción de, como de costumbre, de pon tu dinero para tener más, pero no pienso estar poniendo. Claro. Entonces no pienso poner ni un puñetero duro en el juego. No, no, por eso es así. Es que el dinero, por decirlo así, que son unas protogemas, las obtienes, o sea, obtienes mínimo 60 diarias haciendo las 4 misiones que te dan para hacer de manera diaria y luego 20 extras por haberlas completado. O sea, te llevas 60. Y con esto, con el código, con algún código que te van dando de vez en cuando y tal, pues a veces pues te dan
te dan protogemas y todas esas cosillas. Entonces, bueno, en este caso, pues nos han dado protogemas y otros asuntillos que va al correo, y son concretamente 60 protogemas. Y cada tirada, tienes las tiradas individuales que son de 160 protogemas y luego una tirada de 10 que son 1200 creo o algo así. Ahora te digo exactamente. 1600. 1600 son. Entonces, pues... Pero bueno, no pasa nada. Vale, ya tengo lo que quería, así que ya está, ya puedo salir del juego. Ya haré las misiones. Vale, vale, yo ya estoy preparado. Venga, hasta ahorita. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Espero que bien. Hoy vamos a confiar en que hoy no va a haber ningún problema técnico. ¿Y por qué digo que no va a haber ningún problema técnico? Porque lo subo todos el martes. Entonces, como se han concentrado todos allí, hoy no tiene que haber ninguno. Ya está. Que por cierto, perdón por el martes, que al final fue un poco desastre, más por mi parte que por la de Chanchi, que fue el que empezó a colaborar conmigo, que me tuve que ir yo al veterinario con Leonardo, que estaba un poco malito, y entre unas cosas y otras al final no dio tiempo ni a terminar lo que teníamos pensado en mi directo, ni pude hacer lo que pensábamos hacer en el suyo y que vamos a terminar de hacer hoy, que eran unas cuantas noticias paleontológicas muy curiosas. Y nada, pues eso, perdonar que fue un poco cuestiones técnicas y ya está, no pasa nada. Todo tiene solución, gracias a Dios. Y os iba a recordar que tenéis directo de la cocina de Chanji. ¿Se corta un poquito? Espera, a arreglarlo técnicamente. Sí, hoy tengo puerta abierta, ¿eh? Hoy tengo puerta abierta. No se debería de entrecortar. ¿Se entrecorta? Mucho. Además, esto es importante. A ver, aquí me sale verde, 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 verde. ¿Por qué me sale todo verde? Y se entrecorta. Ahora se escucha bien, pues ya está. Rebelde sin causa. Bien, perfecto. Pues como decía, aquí tenemos por aquí a la cocina de Sanji, que va a abrir hoy directo, si no me equivoco, a las 8:30. Y va a hacer hoy una paleoclase. Así que tenéis que ir a verle después, ¿vale? Porque hay que ver su paleoclase, que hay cosas siempre que aprender. Gracias a él y a un maravilloso libro de Paco Zoico también, que por ahí está. Y deciros también que la primera parte de las noticias, porque hoy vamos a hacer la segunda parte aquí en este canal, pero la primera parte la tenéis en el canal de Chanchi, que la hicimos el martes, concretamente la hizo él. El libro que se está acabando. Sí, pero no pasa nada, porque siempre hay más libros y siempre hay más cosas que aprender, que es lo importante. Y por cierto, aparte de aprender, quería yo aprovechar que explicar el por qué a lo mejor no hemos hecho el directo de seguido. Quiero decir, podríamos haber hecho el directo el martes y el miércoles, pero para aquellos que a lo mejor no lo sepáis, hubo huelga ayer en Twitch. Y la huelga a mí me parece importante decir que yo también la quise apoyar y Chanchi por supuesto también, y de hecho me enteré que había huelga gracias a él, y creo que es importante que la decidimos apoyar sobre todo porque estamos absolutamente en contra de todo el hate del mundo, de toda la gente que odia, del racismo, machismo y tonterías de estas que la gente tiene. Y yo creo que tanto yo como él en su canal pues no queremos de estas cosas, entonces pues apoyamos la protesta y estamos súper a favor. Así que sin más dilación, darle un fuerte aplauso a Chanchi, que viene hoy a colaborar. Y os voy a dejar ahora, por cierto, su canal en Twitch, su Instagram y su Twitter para que le podáis seguir por donde queráis. Chanchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda al público, a ver si se te oye bien. Espera, no lo tengo yo muteado, ¿verdad? Está él muteado. Vale.
Vaya por Dios, ¿en serio? ¿Ha sido nombrar la huelga y se me ha dejado de escuchar? ¡Oh! Sabotaje de Twitch. Sabotaje de Twitch, ¿eh? ¿Puedes saludar si quieres, Chanchi, ya de viva voz? Si por dónde te puede encontrar la gente, para que no lo sepa. Ya como has puesto ahí, pues eso, mi Twitch, eso, la cocina de Sanji, que bueno, tengo noticias que ya iré dando luego más detalladamente en mi canal, pero muy probablemente dentro de poquito se venga al canal una persona en plan de charla a hablar sobre temas de dinosaurios y es alguien que no ha estado nunca en el canal. O también se le tiene un poquito de cariño. He hablado menos que con Gamarrator con él, pero bueno, ya ves quién es. Qué guay, qué y guay. Bueno, como estás poniendo ahí, pues eso, el Instagram es lo mismo, la cocina de Sanji, y en Twitter pues se me puede encontrar como @cosea25. Sí, lo pongo todo por aquí porque como yo no tengo comandos, como decía Gambrinus el otro día, pues por lo menos que por lo menos la gente sepa por dónde seguirte. Me encanta porque mi madre me acaba de mandar un WhatsApp con un enlace de Google de una página que pone como título Huelga Twitch y Llanos y eso a buenas horas porque yo ya la hice. Bueno, pero las madres se enteran de estas cosas a su ritmo, hay que dejarlas. Pero no es la primera vez que me manda algo de lo cual ya me he enterado antes. Bueno, suele pasar. ¿Se escucha bien? Perfecto. Me alegro mucho que se escuche bien. Pues nada, vamos entonces con la presentación, poquito a poco, lo poquito que nos quedaba. Por cierto, la presentación la vais a tener concretamente en Patreon, ¿vale? Aquellos que os hagáis mecenas este mes también la vais a tener. Si la queréis para Sí, bueno, de eso también pienso hablar yo en mi canal luego, porque la semana que viene ya se viene el Patreon. Vale, hombre, has tardado mucho, Chanchi, en hacerte Patreon. He tardado. Pero te has resistido, mejor tardar. Sí, no, a ver, más vale tarde y bien que no mucho y mal. Eso es. Que tardar y que no venga. Exactamente. Pues nada, si no me equivoco, nos quedamos por aquí. Aquí. Nos faltaban los tres últimos. Sí. Por eso, los Plateosaurus. Desde el Plateosaurus al Tyrannosaurus. Hasta el Tyrannosaurus, sí. El Tyrannosaurus creo que te lo voy a dejar a ti para que disfrutes. Desplayes todo lo que quieras. Porque, o sea, tienes que explayarte. Pues nada, voy a buscarme la información que tengo guardado del Rex. Hombre, es que del Rex yo creo que tú sabes más que yo. Como es la primera, no tengo que bajar mucho. Perfecto. Vale, ya está. Vamos a empezar entonces con el Plateosaurus, que se nos quedó el otro día, el pobre aquí, abandonado. Pero le queremos igual, ¿eh? Este dinosaurio en concreto, bueno, yo creo que no era uno de los peores, viendo cómo luego estaba. Bueno, la cara es posible, pero el cuerpo pues, más o menos era más parecido. Sí, por eso, bueno, no era de los peores, tampoco era de los mejores, estaba ahí en el punto intermedio. En cualquier caso, fue descubierto en Alemania en la década de 1830, cuando todavía el término dinosaurio no se había acuñado como tal, ¿vale? Luego ya se le impuso, como a todos los demás. Y a pesar de que fue uno de los primeros dinosaurios que se encontró, pues eso, no se le reconoció como tal hasta años después, que fue cuando se acuñó el término, vaya. Pero esto ha pasado con muchas especies y con muchos linajes, así que no pasa nada. En cualquier caso, el Plateosaurus es un dinosaurio sobre el que no se sabe mucho. Bueno, se sabe bastante, perdón, al contrario, se sabe bastante porque hay muchos yacimientos y hay cientos de restos de esta especie que se han encontrado incluso hasta el día de hoy y que yo sepa hace no mucho, creo que se han encontrado también otros tantos de este mismo.
Es además uno de los primeros dinosaurios herbívoros, sobre todo en anotarse, también dentro del registro fósil, precisamente. Y también es uno de los miembros principales de un primitivo grupo de dinosaurios que son los prosaurópodos. Y hoy se considera, de hecho, que los famosos saurópodos, los cuellos largos, ¿no? De los que ya estuvimos hablando también en el anterior directo, son los gigantes de la era mesozoica y evolucionaron de ese grupo primitivo que hemos comentado. En la época en la que vivió en concreto este tipo de dinosaurios, fue uno de los más grandes que hubo del planeta y solo uno de los muchísimos ejemplares de su especie, porque luego había como otras muchas especies, vaya. Deciros que la antigüedad es de los 221 hasta los 211 millones de años, que se encontró, como he dicho, en Alemania, pero también por Francia, Suiza y Groenlandia, y que medía, pues, de media más o menos unos 9 metros y pesaba hasta 2 toneladas, o sea que era hermoso. Sí, a ver, como todos los saurópodos suelen pesar lo suyo. Son de los más grandes. Menos, aunque es una especie más primitiva. Sí, este sería, como ponían ahí, los prosaurópodos, ¿no? Serían previos. Exactamente. Los prosaurópodos fueron las primeras especies de saurópodos en aparecer, que luego fueron evolucionando hasta llegar a los conocidos saurópodos de toda la vida, de pues eso, las 4 patas sobre la tierra, el cuello largo, caderas voluminosas. Hola, Gabri. Y todo lo demás. Sí. Pues eso, que no habíamos podido hablar de él el otro día. Qué penita. Con los monocus. Y ahora pues nada, quedaría el Triceratops, penúltimo. Que es el penúltimo. Que es el Triceratops. ¿Este lo quieres decir tú o lo digo yo? Si quieres, dilo tú. Tengo yo aquí algo de información por si luego quieres que añada. Vale, perfecto, sí, me parece bien. Pues nada, el Triceratops, bueno, este yo creo que era más o menos estaba bien. El Triceratops está bastante visto, es bastante conocido dentro de... de hecho, es yo creo el dinosaurio carnívoro más famoso, o de los más famosos. Bueno, si un Triceratops es carnívoro, entonces ya... Pero ojo... Tendríamos un problema, ¿eh? Pero es que eso es lo que me encanta, porque... Ah, no, vale, perdón, que he leído... Claro, Triceratops no, se pone Tyrannosaurus, perdón. Claro, iba a decir que me extraña muchísimo cuando esto... Perdón, reiniciamos. A ver. El Triceratops es herbívoro, vamos por partes. Mira, te juro que como viese un Triceratops carnívoro, eso sí que me daría miedo y no un Velociraptor. Acabo de meterle una patada horrible a la paleontología. Perdonadme los paleontólogos y las personas aficionadas a paleontología. No, perdón, iba a decir que el Triceratops es el dinosaurio herbívoro más popular, junto con el Stegosaurus, efectivamente. Además es muy común y yo creo que en prácticamente todas las exposiciones, junto con el T-Rex, quizás sea de los más representados, sí, de los que están en todos lados. Sí, que me sigue cabreando que salga T-Rex con guión en vez de con punto. Bueno, es que eso lo tenemos que explicar en la siguiente diapo, porque esto es muy importante. Hay que explicarlo porque no puede ser. Pero vamos, sí, y sí que es verdad que además se les representa mucho juntos, que eso también lo comentamos en su momento en la exposición, porque... sí, vivieron en la misma época, o sea que... Claro, al ser contemporáneos y tal, siempre se les ha reflejado juntos un poco como peleándose, ¿no? Porque también tendría sentido que el Tyrannosaurus intentara comerse un Triceratops. A fin de cuentas, carnívoro herbívoro, pues tiene sentido. Y de hecho también se ha visto que hay dientes de Tyrannosaurus en los Triceratops, o sea que incluso de heridas, ¿no? De batallas que han tenido entre ellos. Se está entrecortando un poquito, por cierto. Sí, se entrecorta. Me cachen en mini. Sí. No te entrecortes, que ahora vamos a lo importante, por favor. Hombre, es que estamos llegando al T-Rex, aquí no se puede cortar, que si no es mala cosa. Bueno, lo dicho, que aparte de eso también se ha visto que hay perforaciones de cuernos también de Triceratops entre individuos de su propia especie, porque también probablemente los cuernos los usaban para pelearse. Debido a las constantes peleas que debían de tener tanto un Tyrannosaurus Rex como Triceratops entre ellos, o incluso a la hora de
de luchar por ver quién se quedaba con el mando de la manada entre propios triceratops también. Eso es, porque los triceratops iban en manada y además pues se cree que luchaban por territorio también. Entonces, de las muchas hipótesis que hay, pues dicen que podría ser eso, lucha por territorio, lucha por el tema del apareamiento o como ha dicho Chanchi, básicamente pues por llevar el mando de la manada, ¿no? Del grupo. Y también incluso pues eso, pues ellos con otras especies pues para el territorio o incluso para defenderse, ¿no? O sea que al final eran un poco multifunción. Claro, o incluso para proteger a las propias crías. Sí, también evidentemente otro tipo de dinosaurio sin ningún problema. De hecho, yo creo que lo único que me llamó a mí la atención así son las espinillas que tienen así como hacia el final de la cola, que eso sí que no estaba reflejado en el animatrónico. No, las protoplumillas esas que Sí, tiene ahí, como esas especies como de... Bueno, no sabría decir exactamente si son como protoplumas o sí, o como... Es que... unas plumas un poquito más avanzadas, pero sin llegar a ser las que encontramos, por ejemplo, en individuos como los dromaeosaurios. Sí es verdad que no hay algo concreto que diga que de verdad las tenía, pero creo que se haya llegado a hallar algún espécimen de ceratópsido que sí llegaba a poseer cerca de la cola una especie como de protoplumas o algo por el estilo. Entonces se piensa que a lo mejor más especies de ceratópsidos podrían llegar a tenerlas como el propio Triceratops. Ah, vale, es que yo había entendido que sí que estaba como generalizado, que sí que parecía que las tenían. A lo mejor eso era de alguna especie concreta. No, todavía no está confirmado al 100%. Todavía no. Se especula debido a ese hallazgo, pero sí, pero no se puede sabe al ser 100%. concretamente de una especie en concreto o que realmente fuese de todas, porque digamos como que eso es algo muy a nivel de hallazgo de fósil, o sea, hallazgo fósil en plan restos muy específicos, muy bien conservados de conservación estacional. Sí, porque son parte realmente de lo que se llaman las partes de la piel, ¿no? Y las faneras, ¿no? Claro, como las uñas y tal. Eso es más complicado. Es muy complicado. Eso es más complicado, sí, siempre que se conserve. Bueno, una cosa que no he dicho es que la procedencia o de los primeros sitios donde se descubrió el Triceratops fue en Estados Unidos, en Wyoming, otra vez, Montana, Colorado y Dakota del Sur, y también en Canadá, en Alberta, otra vez, que son, como veis, sitios donde hay un montón de yacimientos y un montón de dinosaurios maravillosos. El Triceratops estuvo entre los 68 y 65 millones de años, ¿vale? Así que luego ya le pilló la extinción y midió hasta 9 metros aproximadamente y pesaba unas 6 toneladas, más o menos. Sí, básicamente vivió en la época del Maastrichtiense, que pertenece pues eso a la época masiva del gran evento de extinción del Cretácico terciario. Sí, justo. Luego, pues, como añadido, digamos como que las similitudes que tiene, de acuerdo, son las más parecidas al rinoceronte actual. Sí, se parecen bastante. Como se ha comentado en esa información, y hemos dicho, aunque compartiera territorio con el Tyrannosaurus y fuera cazado por él, no está claro, o sea, sí es verdad que hay registro de que haya peleas entre ellos y demás, pero no está claro si los dos lucharon de manera representada, como se suele ver muchas veces en los museos o en imágenes. Porque no se sabe hasta qué punto llegaron realmente a enfrentarse ni en qué cantidad de ocasiones. Sí, igual yo creo que es algo que se hipotetiza porque sí se han encontrado algunos ejemplares efectivamente con marcas de Tyrannosaurus Rex, pero que te encuentres alguno no quiere decir que eso fuera lo habitual. Aun por mucho que fueran contemporáneos y tal, lo mismo Recordemos que, por ejemplo, también el Ankylosaurus vivió durante la misma época, también fue presa del Rex. Claro. Entonces, el Tyrannosaurus básicamente, aparte de cazar lo que podía, también se especula que podía perfectamente alimentarse, que bueno, ahora hablaremos un poquito más del Rex, pero se especula que podía alimentarse también de carroña. Entonces... Sí, que eso además ha sido una hipótesis de los últimos años, si no me equivoco, porque no antes ni se planteaba. Que creo que es una hipótesis de los últimos años, que antes ni siquiera se planteaba eso, de que pudiera comer carroña, quiero decir.
Sí, es algo que es una hipótesis que se lleva teniendo desde hace tiempo, pero todavía no es algo concreto que se haya definido como tal Definido como de tal. realmente lo hacía. Sí, pero bueno, por lo menos ya se oye hablar del tema, que antes ni eso, así Sí, que punto eso sí. importante. Pues nada, te dejo que hables literalmente de Tyrannosaurus, todo tuyo. Pues básicamente, bueno, el Rex, como estáis viendo ahí, eh, bueno, no os habituéis a verlo como en esos animatrónicos, de acuerdo, porque no era así. O sea, era más como la imagen de abajo, era pues más emplomado y la cabeza más achatada. Bueno, de hecho es que las típicas películas como que no sé si alguno lo habéis visto, como en la película del viaje de Arlo, Sí, que es en plan animación de dinosaurios y demás, sí. el de la izquierda, el que está más pegado a la pared, Mm. me recuerda mucho a uno de los tiranosaurus que salía en esa película. Sí, es verdad. Y, y, y la verdad es que me resultó muy curioso cuando lo vi, pero obviamente no iba a decir nada porque ya de por sí ya habíamos visto muchas incoherencias a lo largo de todos los animatrónicos de la exposición, entonces. Pero bueno, eh, se conoce popularmente como T-Rex, aunque ahí está mal escrito, no es con guión, es con Es punto, ¿de con acuerdo? punto. Y es con punto Y porque esto es importante. Tyrannosaurus rex exactamente, es la especie. Entonces, Tyrannosaurus ahí es el está, género y Rex es la especie. Entonces, por favor, hay que ahí está. ponerlo bien. Bueno, se le hizo bastante famoso, ¿de acuerdo? Se ha conocido como, como el rey de los tiranos. Y bueno, ha protagonizado muchísimas historias, desde juegos, documentales, animaciones, películas, series variopintas Peluches. que te puedes encontrar. Libros también, ha sido bastante protagonista en muchísimos libros también. Mm. Bueno, durante gran parte del siglo XX, hasta el descubrimiento del Giganotosaurus, el Tyrannosaurus fue considerado el animal carnívoro más grande en haber caminado sobre la faz de la Tierra, pero el Giganotosaurus le supera, no por excesivo de altura y demás, pero sí es verdad que tienen una diferencia notable. Era espectacular, como os pone ahí en todo sentido, tenía un enorme cráneo con mandíbulas gigantes que le proporcionan una mordida 4 veces más poderosa. De hecho, a día de hoy, incluso aun siendo el segundo más grande de, de la historia en un tema de dinosaurios carnívoros, sí es verdad que sigue siendo el dinosaurio con la mayor mordida de todos. O sea, tenía la mordida más poderosa de todos los dinosaurios. Mm. 4 veces más poderosa que la de un león y su boca tenía dientes en forma de cuchilla que llegaban a medir hasta 20 centímetros de largo. Esas características de gran magnitud contrastaban con la pequeñez de sus manos que tenían solo dos dígitos, las cuales en muchas ocasiones se han discutido acerca de su uso y se llegó incluso a decir que más allá de ayudarle a lo mejor a incorporarse después de echarse una siesta o dormir por las noches, a lo mucho le podía ayudar a la hora de asirse, si era necesario, a lo mejor a su pareja a la hora de tener fines reproductivos, o de ayudarse un poco a limpiarse la carroña que quedaba entre sus dientes. Por otra parte, deciros también que, bueno, vivió hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años, al igual en el Maastrichtiense, igual que el Triceratops, vivieron en la misma época. Fue a finales del periodo Cretácico, principios del Terciario, si mal no recuerdo. Os lo confirmo ahora mismo, mirando lo del Triceratops. Dame un minutín. Si no me equivoco, sí, ¿eh? Sí, del terciario, Cretácico terciario, ¿vale? Y básicamente, deciros algo un poquito más, bueno, se estima que podía llegar a medir unos 12,3 metros de largo y 4 de altura hasta las caderas y con un peso estimado entre 6 a 8 toneladas. Como
comúnmente pues se ha encontrado la mayor parte de fósiles en la zona de América del Norte. Y de los más, hay más de 30 especímenes de Tyrannosaurus rex identificados, algunos de los cuales son esqueletos casi completos. Se han encontrado tejido conjuntivo y proteínas en por lo menos uno de estos especímenes, y la abundancia de material fósil ha permitido investigar en detalle muchos aspectos de su biología, incluyendo su ciclo de vida y su biomecánica. Los hábitos de alimentación, la fisiología y la velocidad potencial del Tyrannosaurus rex son objeto de controversia por muchas cosas que hemos explicado en el directo de ayer, bueno, de antes de ayer, perdón, acerca de si podía llegar a correr o no. Realmente no le interesa ni a él ni a la mayoría de grandes depredadores les venía bien correr. O sea, básicamente andaban rápido. Claro. De hecho, no han estado ni correr. O sea, para nada. Para alcanzar sus presas no era necesario que corriesen. O sea, ya de por sí, al andar, pegaban una buena diferencia de pasos. Sí, tienen una un paso zancada bastante amplio. suficientemente grande, exactamente. Entonces, a la hora de, digamos, correr, entre comillas, andar rápido a la hora de cazar, les bastaba con eso. Eso es. No, primero por eso y segundo porque sus propias patas no iban a soportar el peso de una carrera. Sí, tal y como estábamos. Se ha llegado a estimar que el Rex, tanto entre comillas carrera como a la hora de de andar un poco menos, pero a la hora de correr, entre comillas, podía llegar a tener una velocidad máxima de 18 kilómetros hora. Es decir, nosotros corriendo perfectamente podíamos subir de 1. Porque si mal no recuerdo, el ser humano podía llegar a tener un máximo de velocidad corriendo de 40 kilómetros hora. Sí, creo que sí, que las estimaciones así más tal, sí. Pues ya está, si era de 40 con superar los 18 kilómetros hora ya era suficiente para poder esquivar a uno de estos animales. Entonces, bueno. O sea, si eres Usain, pues... para que nos entendamos, si eres Usain Bolt, te libras. Si eres yo, no te libras. ¿Vale? Más o menos. Bueno, su taxonomía... Vale, esa sería buena. Su taxonomía es también polémica, ¿de acuerdo? O sea, algunos científicos consideran al Tarbosaurus batar, ¿de acuerdo? Es una especie también de tiranosaurio. Proveniente de Asia como una segunda especie de Tyrannosaurus, mientras que otros mantienen a Tarbosaurus como género separado. Sí. Varios géneros de tiranosáuridos norteamericanos también han sido sinonimizados a Tyrannosaurus, como por ejemplo Albertosaurus o cualquiera de los demás tiranosáuridos. Y básicamente es eso, no puedo decir nada más que no se haya dicho ya. Bueno, está muy bien, está muy bien. Yo creo que sí, que este fue uno de los que más nos chocó, pero bueno, ya como era ya era el último, ya dijimos, bueno, pues nada, otro que está mal. Y ya está. Sí, ya bueno, lo veamos. Se supone que en la exposición iba a haber también Dilophosaurus, Spinosaurus, Velociraptor, Allosaurus. No encontramos a ninguno de esos. Tenía yo de hecho la información guardada, pero no salía ninguno de ellos, así que sí, fue lo sentimos, pero no. Por eso digo, la verdad es que la conclusión de la exposición es que está bien, es una exposición entretenida, sobre todo si vas pues para pasar un rato, para ir con niños y tal, pues está guay. Pero es verdad que me parece una pena que si toda la información está bastante bien, por no decir que está muy bien, luego no fuera acompañada, como decía Chanchi, de una imagen que al final lo que a ti te queda es la imagen de estos dinosaurios y tal, o sea, el animatrónico que tú ves en grandote es lo que se te queda en el cerebro mejor. Y además hay gente que no lee, entonces, jolín. Recordemos además el típico dicho de una imagen vale más que 1000 palabras. Exacto. Entonces... en este caso en este y en el de los museos principalmente es lo mejor. Porque a nivel de representación en 3D y demás, se le va a quedar mejor. ¿Cómo imaginamos o cómo se cree que puede ser, en este caso, los animales del pasado? Más allá de si está correctamente al 100% o no, pero sí acercarnos lo más posible. Claro. No, y además que yo creo, mira, yo el otro día estuve en una exposición precisamente y te enseñaban algunas de las medusas más venenosas que evidentemente en un acuario no se suelen tener por cuestiones de seguridad y por tal.
pero te las reflejaban con una especie de estos cuadros de 4D, ¿no? Que se te dibuja así como un holograma. Pues yo creo que también se puede hacer algo así, sino en vez de, o sea, o ponme el animatrónico y ponme al lado un holograma o algo, ¿no? Que refleje algo más actual. No sé si es en Estados Unidos o en Londres. Uno de los museos de ciencias naturales que tienen, en los cuales están varios esqueletos, en este caso el tiranosaurio, ¿de acuerdo? Hay uno de ellos en el que el hueso, o sea, lo que es el cráneo, pesaba demasiado, igual que el resto de huesos del esqueleto. Sí. Entonces lo que hicieron fue trasladar parte de los huesos. Bueno, no, el esqueleto completo sí lo trasladaron, pero el cráneo era demasiado pesado y podía caerse, podía romperse y no lo vieron factible el trasladarlo a la nueva zona. Entonces lo que hicieron fue sacar un modelo 3D del cráneo y ponérselo al esqueleto. De hecho, parece literalmente que es el cráneo real. Mientras que el cráneo real está guardado en otra zona del museo, dentro de una vitrina. Qué bueno. Sí, eso en muchos museos sí que lo hacen. O sea, si ven que algo es más difícil o es más importante preservarlo, lo que hacen es eso, poner una réplica para que la gente lo pueda visualizar, ¿no? Y vean cómo era, pero el original o lo meten en una vitrina protegida que se conserve muy, muy bien, etcétera, y lo preservan pues con más cuidadito, porque hay que tener en cuenta que es patrimonio. No, precisamente, bueno, por eso, porque ya más allá del polvo que pueda coger y demás, por el tema de tener que limpiarlo, es también el hecho de si alguien sin querer toca algo, se cae, al caerse obviamente es hueso, o sea, Claro. desde una altura considerable. No, y además cualquier hueso se va a romper. Está demostrado además que muchos fósiles, precisamente como están muy bien preservados porque están bajo capas y capas y capas de tierra. Pero cuando tú lo coges y lo expones al medio ambiente de hoy día, ¿no? Si yo no lo tengo metido en una vitrina, pues claro, se va oxidando, se estropea, se degrada. Entonces tampoco interesa. De hecho, yo creo que de los museos así paleontológicos y tal, casi todos tienen muchísimos de los fósiles en vitrinas. Sí, de hecho hay muchos que ya están tratando, que además lo comentó Paco Zoico, junto con los dinobastes y algún invitado más, de los que suelen llevar, que cada vez más museos están ya metiendo hologramas a la hora de representar a los dinosaurios tal y como son, tanto en tamaño y demás. Entonces, por ejemplo, tú te vas a un sitio como Dinópolis, por ejemplo, no exactamente en Dinópolis, pero a un sitio por el estilo, y te ponen una zona del recinto, a lo mejor exterior, en la cual no hay nada como tal, pero tienes una placa para que pases por ahí un código con una lectura de código QR y el móvil que te lo lea. Y en el propio móvil, al enchufar el móvil, después de haber leído el código QR hacia la zona esa, te aparece el bicho en plano holograma, en su tamaño, color, etcétera. O bueno, color como se puede pensar que podría tener realmente. Qué guay. Hombre, yo creo que al final eso va a ser empieza a ser ya el presente, pero yo creo que sobre todo va a ser el futuro. Porque a fin de cuentas es utilizar la tecnología, o sea, es utilizar la tecnología para de esa manera también mejor. Preservas ya no solamente los fósiles como tal, sino aunque sean meras estatuas que quieras poner ahí para que se vea el animal en concreto, piensa que también de esa manera evitas problemas de degradación por el medio ambiente, que si lluvias, que si viento, el sol. Sí, no, incluso hacer ahora mismo dinosaurios de estos animatrónicos y tal, también tiene su limitación, bien por meterle plumas, que a lo mejor no es tan fácil. Sí, bueno, y no solo eso, también a nivel económico sale mucho más rentable. Claro, por eso sale mucho más rentable hacerlo probablemente con un holograma o con una imagen de ordenador
a día de hoy que intentar hacer esto. Entonces, al final yo creo que serán así. Y sobre todo la ventaja que tendrán es que pues no habrá este tipo de errorcillos que hemos comentado en la exposición, sino que pues serán más fácil actualizarlos, ¿no? Será mucho más fácil actualizarlo. Porque además, por lo que dijo Paco Zoico precisamente en un vídeo en el cual estuve hablando de todo esto, que además fue en un vídeo de NeoBusters donde lo estuvieron tratando. Sí. Con el tiempo lo que quieren es, con este tipo de avances en temas de tecnología respecto a los museos y demás de hologramas a través de códigos QR de lectura en el móvil, sí. Es el hecho también de que con el tiempo también pueden incorporar movimiento a dichos hologramas, que no esté el holograma quieto, sino que se pueda mover y se pueda ver a lo mejor el movimiento del animal al abrir o cerrar la boca, caminar. Claro, según estudian su biomecánica, será mucho más fácil incluirla. O sea, ya que haces el dinosaurio, sí, eso sí, es porque todo. literalmente toda la biomecánica del animal que estudie un paleontólogo, simplemente trasladarle toda la información a un informático que lo pueda realizar y trasladarlo después a nivel de código QR de holograma para que se lea a través de un código QR y se vea. Y ya está, exactamente. Que sigue siendo un trabajazo realmente. Sí, yo creo que me he equivocado de carrera. Tenía que haberme dedicado a informática, que es el futuro. Informática. Bueno, que hombre hay que nos diga que realmente es el informático del grupo. Eres el informático y mira qué bien le va, hombre. Ahí está. Bueno, esto os lo he puesto así como un poco de introducción porque esto era lo primero que vimos, que decíamos ayer, no, anteayer. Eres de ciberseguridad, pero quieras que no sabes de informática. Bueno, eso iba a decir, vamos a ver. Tú sabes más de informática que nosotros, punto. Ya está. Sabes más. Solo aunque sepas de ciberseguridad más específicamente, también tienes que saber un montón de cosas de informática para eso. O sea que, ojo. Pero vamos, eso, que os recuerdo que hablamos el otro día, el martes, del esqueleto que nos encontramos según entrábamos, que estaba en arena, y el campamento alrededor, pues está en la imagen ahí, para que os quede grabado, que esto no ocurre así. Pero lo he aprovechado porque ahora os quiero poner, que lo voy a poner aquí ahora en Twitch, vamos a cambiar de escena, porque quiero enseñaros las preguntas que nosotros nos ofrecieron un librito para niños, básicamente, con preguntas para niños, pero que, bueno, son preguntas para niños, lo vamos a dejar ahí, ya está. Entonces, voy a ver si soy capaz de conectar la cámara y os lo ensueño. Oh, no he visto los saludos. Dinos saludos de... no sé si lo he dicho bien. Hola. Muy buenas. Bienvenida al DirecTV. O bienvenida, que no sé si eres chico o chica, pero bueno, bienvenido o bienvenida. Me encanta escuchar a Chanchi como un robot. Pues nada, grábale la voz y luego se la pones en todos los directos así. Perfecto. Bueno, no sé si se me ve ya. Mirar qué mono el librito. Bueno, vamos a ir haciendo las preguntas porque yo esto es que me parece que está bien y además que tengo aquí a Chanchi las podemos contestar para que la gente se ría. O se deprima, según se vea. Pensar que son para niños, quedaos con eso. No pensemos más allá. ¿Pero cuántas preguntas eran? 9, vale. 9. Bueno, 8 si quitas la de los dibujitos. No, son 9. La de los dibujos es la 10. Que por cierto, ya te pediré luego ayuda, ¿vale? A la hora de crear el Patreon. Vale. Cuestiones técnicas, don't worry. Pues, primera pregunta. ¿Cuál de estos sombreros es el del paleontólogo? Y os enseño en imagen, a ver decidme si se ve o no se ve. Por si acaso, no sé si con la luz así. Obviamente el de la derecha.
Me encanta. Obviamente el de la derecha. A ver, de los tres, os diría que el que es efectivamente es el que ha dicho Chanchi. O sea, el que tapa para la derecha, que es el gorrito que tapa todo, ¿vale? Bueno, que tapa todo, quiero decir, que tapa toda la parte de aquí de la cabeza. ¿Por qué ese y no la gorra y no el gorro abrigado? A ver, las excavaciones normalmente se suelen hacer en primavera y en verano, que es cuando mete mucho calor y mucho sol. Entonces hay que protegerse bien del sol. ¿Qué es lo mejor? Pues un gorrito que te proteja bien entero. Hay gente que lleva la gorra, pero normalmente se llevan gorros de ese tipo pues porque protegen más del sol y ya está. Sí, en plan exploradora, lo de Indiana Jones. Sí. Yo creo que en el fondo fue Indiana Jones o hay alguien que dijo, qué bonito, que pongan sombrillas. Ya, pero también necesitas luz para ver dónde estás excavando. Y a veces los fósiles hay que tener muy buen ojo. Entonces, aunque se ponen sombrillas... De hecho, ya bastante luz te quitas a ti mismo a la hora de excavar cuando tienes que estar sobre la tierra. O sea, que... Sí, y de hecho también hay yacimientos, creo que es en Atapuerca, por ejemplo, que no son de dinosaurios, son de otro tipo de mamíferos y de otro tipo de animales, además, por supuesto, de Lomantecesor y tal, que es lo que más abunda por allí. Pero hay algunos que están como muy enterrados y están literalmente en sitios donde tienen que ir con luces. O sea, tienen que ir casi con linternas, porque es que no ven. O sea, que todo depende de dónde te encuentres también el fósil, ¿no? Pero bueno, proseguimos. Segunda pregunta. El ampelosaurio, del que hablamos el otro día, tenía espinas en la zona de la espalda y tal. ¿Y qué animal tiene espinas de los tres que te ponen aquí? Voy a ponerlo a ver si se ve. Espera, que si no os distrajéis con esto. Aquí. Y en 3 segundos cortar la voz. Oh, qué penita. A ver, mira. ¿Cuál de estos tres tiene espinas? Una oveja, un rinoceronte o un pez globo. Yo no voy a responder, tío. Pues el pez globo, hombre. Un pez globo. Que tiene espinas para protegerse. Vamos, los rinocerontes y las ovejas que yo sepa, ¿no? Si sabéis de alguno que tenga espinas, me avisáis. Hombre, si un rinoceronte y una oveja tienen pinchos, hostias. Sería perturbador. Gané, dice Gambrinus. A ver, proseguimos. Tercera pregunta. Esto también tiene que ver con lo que vimos el martes. ¿Cuál es el animal más grande? ¿Jirafa? Espera, que lo pongo. ¿Jirafa? ¿Un cuello largo o un elefante? Chan, 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 chan. Obviamente es un saurópodo. Sí, porque además lo dijimos el otro día. Los saurópodos son los más grandes. Las jirafas y los dinosaurios no tienen nada que ver comparativamente. Esta me encanta. Bueno, quitando mi dislexia anterior de que he dicho que el Triceratops era carnívoro, que no es. ¿Qué come un animal herbívoro? Un buen chuletón, unas hojitas o un cachito queso. Hasta que se resalza de su error con las patas de los simios, aquí mi tocayo. Que me suelo meter con eso. Sí. Pues contigo va a ser con Conmigo va a ser con esto, ¿verdad? Vale, bien. Ok. Te dejo, no hay problema. Siendo un animal herbívoro, ¿qué creéis que come? Si hemos dicho que los herbívoros comen plantas, pues hojitas. Un buen trozo de queso. Yo es que el queso siempre lo he asociado a los ratones, ¿sabes? Entonces, pues por ahí me va la cosa. Ay, madre. Pues eso. Siguiente pregunta, que sería la 5. El pteranodon era un dinosaurio volador que cazaba en el mar. ¿Oís a Chanchi cómo se desquicia? Dilo, Chanchi, recuérdale a la gente que es un pteranodon. No es un dinosaurio. No es un dinosaurio. Vale. Pues ya está claro, ¿no? Bueno, primero en la formulación de la pregunta. Pero además dicen
¿Qué pájaro sigue haciendo lo mismo? Y espérate que es que me hace mucha gracia las opciones, de verdad. Opción 1, un cocodrilo. Opción 2, una gaviota. Opción 3, un delfín. ¿Cuál de ellos es un pájaro? ¡Hombre! ¡Que te mando todo por saco! Pobre Chanchi. Le pasa que, pues que lo hablamos el otro día, que el pteranodon no es un dinosaurio volador. O sea, no es un dinosaurio, está en otra categoría, está en otra historia. Y pues está mal escrito, esto lleva a confusión, muy mal. Pues eso sería la gaviotita. Por si no sabemos a estas alturas lo que es un pájaro, madre mía. En fin, siguiente pregunta. Observa con atención la cola de este dinosaurio. Espera que lo voy a enseñar para que lo veáis. Os lo acerco a la cámara. ¿Se ve? Más o menos. ¿Veis que tiene así como espaditas, espinitas? Pues te preguntan que con qué se podría defender de estas tres armas, que son humanas completa y absolutamente. Una cachiporra, una espada o un tirachinas a lo Bart Simpson. Mi infancia destruida. Totalmente. Bueno, en este caso yo creo que lo más parecido quedamos en que era la espada, ¿no, Chanchi? Que era lo más parecido por las espinas que tenían en la cola, que eran como cortantes. Madre mía. Me río por no llorar. No me extraña. Veo un tirachinas, ¿ves? Un tirachinas al Bart Simpson. Madre mía, si los dinosaurios usaban eso, madre mía. En fin. ¿Cómo nacía? Bueno, escucha, en la serie en la serie de dinosaurio ahí sí. Ah, bueno, a ver, las series puedes hacer lo que te dé la gana. Pues sí. Bueno, espera, ¿cómo nacían? No me acordaba yo de esto, madre mía. ¿Cómo nacían los dinosaurios? Viniendo ya incorporados en un carrito de bebé, muy mono, espera, que no lo encuadro. Aquí, carrito de bebé, con la cigüeña o de un huevito. No, que yo llevase a mi Velociraptor bebé en un carrito de bebé no significa que vengan así. Bueno, así lo llevaríamos todos porque pesarían mucho. Pero nacen de huevito. Como los pollitos. Pues igual. Oye, esta sí se la dejo contentar a Chanchi. La 8, venga. Bueno, ¿En qué país fue descubierto este dinosaurio que lo hablamos el otro día, que es el hadrosaurio? ¿En España, Canadá o Estados Unidos? Chan. Venga, a ver qué respondéis. Tiki. Dino cigüeña. 100% científica recurrente de la serie de Tuno Mami. Ay, qué maravillosa era esa serie. Pero sí, no es nada científica. Pero nos gusta a todos por igual. ¿No sabéis qué país es? Si lo vimos el otro día. Chanchi, díselo, venga, a ver. La gente no se lo sabe. Provienen de Norteamérica. Claro, que son de United Kingdom. Que son de los amigos. Concretamente, estaban repartidos entre la Antártida, también estuvieron en Asia y Europa, pero en la zona de Norteamérica y de Sudamérica, ¿de acuerdo? O sea que en Canadá no llegaron. Posiblemente sí, pero no hay registros a día de hoy todavía. Y nosotros tampoco tenemos, creo, hadrosaurios, ¿no? En España yo creo que nos han encontrado. O sea, hay registro de otros dinosaurios, pero de ese en concreto creo que no. Se corta la voz de vez en cuando. No pasa nada, ahora lo arreglamos. Claro, no puede ser la cigüeña porque vienen de París y París no existe hasta 1462. Muy bien, así me gusta, razonamiento lógico. Pues ya la última cuestión, que dice: ¿cuántos pollos debería comer al día un T-Raya-Rex? Manía de poner T-Raya-Rex. ¿Cuántos creéis que tiene que comer? ¿Puedo quemar ese libro? Que no, hombre, que este es mío. Tú quema el tuyo.
Tranquila, voy a tu casa y quemo el libro. No, que es mío. Por favor. Bueno, pues la respuesta sería, si no calculamos mal, la última, ¿verdad? La que tiene más. Pues la última, sí. La de más cantidad. Sí. Y luego te ponían, porque como digo, era algo para nenes. La última no era una pregunta, pero abajo del todo podías pintar. Te decían que si eras capaz de pintar en las líneas estos dinosaurios. Que yo dije, esto es para comprobar la psicomotricidad de los niños, para ver si están bien. No, es que lo que voy a decir, es que la última no es una pregunta, es para decir, estás diciendo que mi hijo no tiene psicomotricidad, que es tonto. No conozco el T-Rex, pero es pariente de Stir.rex. Es el T.rex, que es que lo escriben mal. Pero el KFC o de mi pueblo, porque tienen un pollo de Bilbao llena a toda mi familia de Rex. T-Rex. No, esto pone que es una gallina normal y corriente de toda la vida. Pero vamos, igual ese pollo de Bilbao igual alimenta a toda la familia de un T-Rex. O a todo un T-Rex, todo puede ser. Si son buenos y son grandes, digo yo que servirán, ¿no? Yo no era capaz de pintar en línea esa hora tampoco. Yo, según el día, tengo la psicomotricidad de aquella forma. Pero no pasa nada. Estas eran las preguntillas que les dejaban a los nenes, que lo sepáis. Así que nada, bueno. ¿Podría haber estado mejor? No estuvo mal. Todo es mejorable en esta vida. Y vamos a ver, a quitarme yo de escena. Y voy a poner esta mientras abro las informaciones para hablar de las noticias. Que esta es Yo voy a pillar algo de zampa. Me parece perfecto. La segunda parte del Directivity era contar las noticias que no pudimos contar el martes en el canal de la cocina de Chanchi. Por circunstancias. Y pues a ver si me hace casito, que estoy buscando presentation que me ha pasado el otro día Chanchi, y aquí para contaros todas las noticias. Bueno, creo que no lo tengo claro. Esta es una historia de Pobre no llega casi a hacer nada con esas manitas. ya, pues lo que están son cosas de la live. Ya que también, a ver, a mí me da pena, también es divertido. Es una decisión difícil. Nunca sabe uno si reírse o no. Creo que se debería de ya decirme si la veis, la presentación de Tachi, que me la pasó el otro día. Sí, se supone que ya se está compartiendo, pero no así, y así. Vale, ok. Y que generan 12 noticias, o sea, a nada que le metieras un poco de información o imágenes, es que llegó a las 30 y algo diapositivas.
Sí, efectivamente, se ven dos cabezas de dinosaurio a cada lado de la frase. Que la frase en concreto es el título de un artículo, de una noticia, que hablaba de un escarabajo de hace 49 millones de años que se mantenía intacto. Y os leo la noticia porque es bastante interesante. El insecto... De hecho, esa plantilla la hice yo. Sí. Es mi plantilla para las clases de paleontología. Es made in tú total. Pues sí. Por eso he dicho que es tu presentación. Esto no tiene ningún mérito mío. Yo solamente lo voy a contar. Pues eso. Os digo y os leo la noticia. El insecto que está estudiando el Museo de la Naturaleza y la Ciencia de Denver se encuentra perfectamente conservado, ¿vale? Es un escarabajo de hace 49 millones de años y podría además extender sus alas, según indican los investigadores. De hecho, os voy a poner la imagen para que lo veáis lo bonito que es. Lo bien preservado que está, que hay que ponerlo. Se te están recordando bastante, Anne. Pues tengo la puerta completamente abierta, no puedo hacer ya milagros. ¿Se me escucha? ¿Se me ha entendido por lo menos de dónde era? ¿O vuelvo a empezar? Vuelvo a empezar, si no. Sí, mejor vuelvo a empezar. Ok. A ver, que voy a probar primero a ver si se me escucha esto y no se entrecorta. Bien, no hay quejas, no hay reclamaciones. Vamos a probar, a ver. Again. Un escarabajo, como os decía, de hace 49 millones de años. De hecho, ese es el escarabajo en concreto fosilizado. Este es efectivamente el que estáis viendo vosotros ya en pantalla, que se ha encontrado, bueno, que lo están estudiando en el Museo de la Naturaleza y la Ciencia de Denver, que como veis está muy bien conservado y podría extender sus alas, como se ve también en la imagen. Fue encontrado en 1995 en el Green River Formation, una región que se extiende por los estados de Colorado, en Wyoming y en Utah, en Estados Unidos, y la zona está repleta de varios fósiles, ya que en su momento estaba bañada por varios lagos. El insecto, que habitó esta región durante la época del Eoceno y que comenzó hace unos 55,8 millones de años, terminó también hace 33,9 millones de años esta época. Pues destaca sobre todo porque parece ser que le han puesto el nombre, según entendí yo al menos, de a ver si soy capaz de decirlo. La belleza de Attenborough. Y es que lo han denominado así por el famoso naturalista y presentador de televisión Sir David Attenborough, un señor que, para aquellos que no lo conozcáis, es un presentador de Inglaterra, de Londres concretamente. Que tal y como lo has pronunciado, me sonaba muy en plan de... Esto es muy inglés, muy... Sí. Uy, me gustan las cositas de Twig. Hombre, es un científico además británico que principalmente se ha hecho muy conocido y seguro que si os pusiera una imagen lo conocéis, porque ha hecho muchísimos documentales de divulgación de naturaleza y sobre todo pues eso, es uno de los grandes divulgadores en este sentido y se le conoce bastante por ello. Así que pues tiene sentido que le hayan puesto en homenaje a este individuo el nombre. También es verdad que en la propia noticia te cuentan que al principio, cuando los científicos encontraron el fósil en la naturaleza, lo clasificaron erróneamente como un escarabajo de cuernos largos del género Cerambicidae, ya que la forma del cuerpo se parecía a la de este tipo de escarabajos. Sin embargo, sus extremidades traseras eran demasiado cortas y fornidas para encajar con esa tipología del insecto, por lo que esta diferencia llevó al entomólogo principal del museo, a Frank Thorsten Krell, a preguntarse si el escarabajo podría pertenecer a otro grupo diferente. El nuevo género de la subfamilia, conocida por sus robustas y poderosas patas traseras que estamos viendo, se trata por tanto de un escarabajo de patas de rana de la familia de los crisomélidos, y los patrones circulares oscuros y simétricos del cuerpo del insecto sugieren que los escarabajos de este tipo presentan patrones audaces de hace al menos 50 millones de años, según han concluido así los investigadores. ¿Cómo os habéis quedado? Toma ya.
Y no sé, porque no lo tengo, pero bueno, si queréis luego al final, cuando termine de contar las noticias, os busco una imagen de Attenborough, que seguro que la habéis visto. Me extraña mucho que no hayáis visto a David Attenborough, seguro que lo habéis visto. Luego lo busco, para que lo veáis. Otra de las noticias que nos gustó mucho a Chanchi y a mí y que la encontramos era de un nuevo dinosaurio que se había descubierto en Burgos y que se llamará Andrés Iniesta. Y esta, es que os tengo que leer esta noticia porque es que es muy divertida. Bueno, muy divertida. A mí es que me hace mucha gracia que llames a un fósil con el nombre de un futbolista. No sé cómo decirte. Porque poner Sí, David... bueno, concretamente cogían la parte de Iniesta, la de Andrés no la metieron por ningún lado. Ya, bueno, pero Iniesta todos conocemos más o menos en España. Iniesta se ha hecho bastante conocido Claro, como todos futbolista. sabemos quién es Iniesta. Claro. También te digo que yo ves, ponerle un nombre de un científico como Attenborough, pues sí, pero ponerle un nombre como Iniesta, pues no. En fin, no sé. Opiniones. En De cualquier hecho, la caso... mayoría de dinosaurios o de criaturas prehistóricas, parte de su nombre proviene del paleontólogo que lo descubrió o a alguien que se le hayan querido dedicar, que también era bastante importante. Exactamente. Pues aquí tenéis, mirad, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y es que este nuevo dinosaurio descubierto... Y también hay un... No sé si es también una proteína o qué, que es la... que tiene el nombre de Pikachu, si mal no recuerdo. Sí, hay muchísimos nombres, por eso digo que homenajean a científicos o a quien lo ha descubierto. Pero a un futbolista yo creo que la primera vez, por eso me sorprendió. Pero bueno, vamos a contarles la historia. Escucha, Ricardo, no debería sorprendernos tanto, ¿eh? Recordemos que hay un dinosaurio que en parte de su nombre tiene la palabra Hogwarts y hay otro que tiene también el nombre de Thanos. Es verdad. Cierto es. Perdonad un momento, ahora os la leo la noticia. Ya está. Perdón, que es que estaba probando a ver si... Espero que ahora se escuche mejor. Por favor, no pongáis cosas cochinas en el chat. Bueno, realmente lo he puesto Gambri. Claro, muy mal, no. Gambri es el que la comenzó. Sonic Hedgehog, sí. Esa es justo la que yo estaba pensando. Bueno, algún día habrá un fósil que se llame Gambrinus, no lo descartemos. Sí, muy suena egipcio. Ay, madre, no. Madre mía. Arroba Gambrinus y el nuevo dinosaurio descubierto por ser Gambrinus se llamará Iniesta. Ay, Dios mío. Si es que muy mal, Gambri, muy mal. Me perviertes al chat, ¿eh? Muy mal. Es culpa de Gambri que me pervierte. No creo que sea culpa de Gambri que te perviertan. O sea, que la potencia a lo mejor, pero pervertido a lo mejor ya eres, ¿eh? No sé. Míratelo, ¿eh? Todo se mezcla. Bueno, recentrémonos en por qué hemos llamado a este señor Iniesta, este dinosaurio. La tenéis en pantalla. La nueva especie es un saurópodo, obviamente, de cuello largo, que lleva el nombre de Iniestapodus burgensis, que es pie de Iniesta burgalés, porque como se ha descubierto en Burgos, pues han tirado para su tierra, que me parece bien. En homenaje al centrocampista manchego le han llamado así, entre otras cosas, pues porque parece ser que este dinosaurio le han decidido poner el nombre de Andrés Iniesta, según cuentan la noticia, y ponen, así lo ha decidido el grupo de paleontólogos que ha descubierto en Burgos las huellas de los fósiles, las huellas de los fósiles sabéis que se llaman ignitas, ¿vale? Es el término más técnico, y están atribuidas a un dinosaurio saurópodo. Sí, ignitas. A un dinosaurio saurópodo que jamás se había descrito antes, ¿vale? Se trata de un animal cuadrúpedo, era herbívoro, de cola y de de cola y cuellos largos y con 4 garras, ¿vale? Lo cual
Es un poco llamativo porque lo normal es que tuviera 3 en este tipo de saurópodos. Si se descubre un dinosaurio, dedos lo primero dirigidos hacia es... adelante. Hay un procedimiento detrás. O sea, primero se tiene que ver a qué especie pertenece, si esa especie ya ha sido nombrada. Claro, son muchos pasos. Claro, descubrir un fósil, ojo, que tiene muchos pasos. Primero tienes que sacar los huesos, analizarlos y compararlo con todo lo que se haya descubierto anteriormente. Compararlo... Ver que no pertenezca a una especie ya descubierta anteriormente y nombrada. Porque entonces prevalece el nombre anterior. Eso es, claro, por eso se compara con todo lo que se ha descubierto anteriormente de especies similares, de especies que te pudiera parecer que tienen algo en común, tienes que compararlo con todo primero. Y una vez ya has determinado que tiene unas características únicas, entonces ya se puede decir que es una nueva especie. Y luego a partir de ahí, pues efectivamente, como decía Chanchi, pues si pertenece al grupo de los saurópodos, pues tiene que tener a lo mejor un género que a lo mejor ya está descrito previamente, pero es una nueva especie dentro de ese género, pues entonces se le da una nueva identificación. O sea, todo eso tiene su proceso detalladísimo y muy estricto también. No se puede nombrar así porque sí. Lo que pasa es que tú una vez ya has identificado que es una nueva especie, si le quieres poner el nombre de Iniesta porque te hace ilusión, pues bueno, pues lo puedo poner. Pero bueno. Dime. Aquí estamos viendo, así que justo terminamos esto y se lo mandamos. Perfecto. Unas características que no posee ninguna otra huella de dinosaurio, que por eso es importante y por eso se ha visto que es una nueva especie, según han dicho los propios investigadores y que además lo han publicado pues hace poquitos días en Nature Research. La nueva especie descubierta la llamarán, como hemos dicho, Iniestapodus burgensis, lo que hemos dicho antes, pie de Iniesta burgales, en homenaje al futbolista manchego que es Andrés Iniesta, ¿vale? Que lo conoceréis seguramente, os hizo bastante conocido aquí en España por el tema de la Eurocopa y tal. Y según los propios investigadores le quisieron poner el nombre de este futbolista en tono humorístico y porque resaltaron que como los saurópodos tienen unos pasos muy firmes, elegantes y gráciles y que están muy bien marcados, pues que eso les recordó un poco a cómo jugaba este jugador y que bueno, pues que le quisieron hacer un poco el homenaje. Exactamente, Fidel, justo como has dicho. Las ignitas de Iniestapodus se han localizado en 3 afloramientos rocosos que forman parte de las Sereas, un megayacimiento con más de 1000 huellas, extendido en hasta 5,6 kilómetros de longitud entre Cuvillejo de Lara y Mambrillas de Lara, y en ese espacio se han identificado hasta el momento hasta 14 afloramientos en huellas fósiles de dinosaurios diferentes en la zona de la Sierra de la Demanda. Según indican, este nuevo estudio refuerza a Castilla y León como un foco paleontológico de interés internacional, concretamente en la Sierra de la Demanda, cerca de Burgos, y la provincia burgalesa es una de las más ricas de yacimientos, por tanto, de dinosaurios en todo el país. Y sin embargo, tal y como denuncia el colectivo arqueológico y paleontológico de Salas y el equipo científico del Museo de los Dinosaurios también de Salas de los Infantes en Burgos, se ha encontrado que la nueva ley de patrimonio de Castilla y León no protege los restos fósiles de los dinosaurios, lo cual es una tremenda pena. Porque, como os podréis imaginar, pues eso dificulta muchísimo más defender y proteger este tipo de cuestiones. Así que, pues mal. Pero bueno, sigue la noticia y dice: no es la primera vez que los paleontólogos burgaleses nombran a nuevas especies homenajeando a personajes de la cultura popular, además del Demandasaurus darwinino, un dinosaurio que permite explicar el intercambio de faunas de dinosaurios europeas y africanas en la primera mitad del Cretácico que se encontró allí y que fue en homenaje evidentemente el nombre a Charles Darwin. También están el Europatitán Eastwoodi, que está puesto en honor a Clint Eastwood porque los que descubrieron al dinosaurio pues tenían bastante pasión a Clint Eastwood y decidieron ponerle un poco el nombre en homenaje. Y básicamente también te comentan que bueno, pues que esto puede llegar a ser una historia interminable y que llegarán a contarte más cosas seguramente según se vayan descubriendo de este nuevo saurópodo, que a fin de cuentas, pues eso, es una nueva especie.
Y aquí tenéis las huellitas, las ignitas, ¿vale? Que se han encontrado. Que están ahí, como veis, tienen un montón de huellas también de otros tipos de dinosaurios. Es un yacimiento súper interesante que seguro que les da todavía más información si cabe. Os leo en el chat que no os había leído, como estaba leyendo la noticia. No puedo estar leyendo tres cosas a la vez, pues no me dan los ojos. No, y ni esta no. Ha habido muchos casos de especies que las han descubierto 2, 3, 4 o más veces. Exactamente. Que creían que eran especies distintas y en realidad eran la misma. Sí, efectivamente. Aquí Hiden lleva toda la razón del mundo porque de hecho pasa muy a menudo, tanto en especies de dinosaurios como en prácticamente registro fósil. Pero por eso al principio la primera noticia suele ser de hemos descubierto una nueva especie y al mes te dicen no era nueva, era de otra que ya habíamos visto pero que pensábamos que tenía características diferentes y luego no es. Así que pasa más a menudo de lo que parece. Pero lo suyo es ser riguroso y decir que tienes una nueva especie cuando de verdad has mirado muy bien que lo sea. Pero bueno, nos gusta ir al... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en la prensa cuando hacen estas cosas? Como que tienden a hacer publicidad a veces un poco engañosa, ¿no? Pero bueno. Proseguimos con otra de las noticias que se llama... se titula, mejor dicho así, que es hallan la Pompeya jurásica de los animales marinos. Ojo, que os la voy a leer porque esta dice así: un equipo de paleontólogos de Reino Unido han desvelado un importante hallazgo al encontrar un yacimiento de especies de equinodermos, como por ejemplo son las estrellas de mar o los erizos, que habitaron el mundo durante la era jurásica y que comenzaron hace 200 millones de años y acabaron hace 145 millones de años. En él se han hallado diversas especies que fueron fosilizadas en Coast Walls, una zona de unos 2.000 kilómetros cuadrados de superficie rocosa de piedra caliza, jurásica y grandes pastos también. Neville Hollingworth, buscador de los fósiles que trabajaba de forma independiente y que fue el que lo descubrió, concretamente este lugar, esta Pompeya jurásica, que también él lo llamó cementerio jurásico, pronto se dio cuenta de la relevancia que tenía lo que acababa de encontrar, por lo que no dudó en ponerse en contacto con el Museo de Historia Natural de Londres, entidad que ahora dirige la investigación, de hecho. Su estudio puede desarrollarse durante los próximos años y la idea es que los fósiles sean expuestos en una exhibición como tal. El objetivo de los expertos ahora es conocer más detalles sobre la evolución de los equinodermos durante el periodo Jurásico Medio, entre ellas muchas de las especies de las que no se tenía conocimiento hasta ahora. Algunos ejemplares fosilizados que se han hallado son, entre otros, ancestros de las estrellas, los erizos y los lirios de mar, que están en buen estado de conservación según relatan los expertos. El deslizamiento del yodo es uno de los puntos importantes en esta noticia. ¿Por qué? Porque el investigador que dio con el hallazgo lo calificó como, hemos dicho al principio, como la Pompeya jurásica, en una comparativa con la ciudad de la antigua Roma, enterrada en el año 79 por la lava del volcán del Vesubio. Bien, pues se cree que este yacimiento de Coast Walls fue sepultado hace 167 millones de años. El motivo, aunque desconocido, pudo deberse a un deslizamiento de yodo causado por un terremoto que asfixió a los animales marinos. Algunos de estos ejemplares presentan formas como si quisieran protegerse del corrimiento con las extremidades encogidas. Son seres vivos invertebrados que habitan en fondos marinos sin mucha profundidad, unos 20 o 30 metros como máximo, y se valen de sus brazos para conseguir la comida. Otros, en cambio, se anclan a la superficie y esperan a que les llegue la propia comida. La excepcional preservación de tantos ejemplares, según dice el hombre que lo descubrió, pertenecientes a diversos grupos de equinodermos, es única y hace que se pueda comparar el sitio con los más importantes del mundo.
También lo ha dicho así el doctor Tim Ewing, paleontólogo del Museo de Historia Natural de Londres. Son además especies que suelen habitar aguas cálidas, en contraste con las gélidas aguas del Atlántico, donde está precisamente el lugar donde se han ubicado, en Coast Walls. Así que es bastante interesante. Y así se termina la noticia. ¿Qué os parece? ¿Cómo la veis? Os voy a poner la foto, por cierto, que no la he puesto, pero aquí están intentando sacar poquito a poco pues los fósiles, ¿no? Con mucho cuidado, como decíamos, hay que tratarlos con amor y con respeto y cuidado. Y pues eso, pues intentar llevarlos para... La idea es exponerlo en el museo, o sea, que de verdad se puedan preservar y cuidar como se merecen. A ver, un momento. Aquí, sí. Ah, vale, que no habéis dicho nada por el chat. Ok. Prosigo pues con la siguiente noticia. Explorando la costa de los dinosaurios. Esta noticia es súper chuli. La voy a contar. A ver, un momento que la tengo que... No, esta no es. A ver, que la tenía por aquí, por favor. Aquí. La costa de los dinosaurios la vamos a explorar y os leo la noticia como tal. El subtítulo, digamos, ¿vale? Porque el título es ese, explorando la costa de los dinosaurios. El subtítulo es Recorrido por Asturias en busca de una de las mayores concentraciones de huellas del Jurásico. Y comienza la noticia de la siguiente forma. Ninguna otra parte de España reúne las características paleontológicas que la hagan acreedora de este título. Defiende el equipo del Museo Jurásico de Asturias. Ya que entre la desembocadura del Sella y Gijón, las fuerzas geológicas han convertido en básicamente un acantilado de los antaños que fueron fangos y suelos y además poco compactos donde los gigantes del Mesozoico dejaron su propio rastro. La costa de los dinosaurios está por tanto en Asturias, según la definen. Esta franja del litoral del Principado, entre el Cabo Torres en Gijón y la playa de Arra en Ribadesella, que comprende además los concejos de Villaviciosa y Colunga, conserva la mayor concentración de yacimientos de ignitas de dinosaurios. Os recuerdo que las ignitas son las huellas, ¿vale? Las huellitas de los dinosaurios de la península, pero ¿qué son ignitas? ¿Vale? Al desplazarse, estos grandes reptiles dejaron las marcas en zonas de sedimentos que se acaban fosilizando, ¿vale? Eso es lo que es una ignita. Entonces, hoy en día lo llamamos ignita básicamente a la huella que dejan los dinosaurios en roca, que evidentemente se fosiliza y que es sedimentaria, igual que en el resto de los fósiles, y que dejan ese vestigio, ese rastro de huellas del Jurásico en el Principado en este caso, ¿no? Pero no son el único, puesto que en esta zona también de las playas, los bosques y los acantilados se conservan también restos petrificados de vegetales y animales marinos que habitaban también en este mismo ecosistema. Esto sucedió hace más de 150 millones de años en este territorio y hoy reconocido de hecho como monumento natural por el gobierno del Principado de Asturias desde el año 2001 en aras de proteger precisamente los 9 yacimientos que se reparten por este litoral entre faros, arenales, precipicios y puertos pesqueros también. Y además por un día podríamos ser paleontólogos nosotros porque se puede explorar la costa de los dinosaurios en busca de sus huellas antes de que empecemos, no obstante, esta expedición jurásica. Habrá que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿vale? Antes de ser paleontólogos por un día, la mayoría de los yacimientos que vamos a encontrar están ubicados en la base de los acantilados o en las playas, que solo se pueden visitar con la bajamar. ¿Vale? Esto quiere decir que tendremos unas franjas horarias, ¿vale? Concretamente de 2 horas antes de este momento y otras 2 después para encontrar las ignitas, ¿vale? Porque como si no estaría la marea alta y no podríamos hacerlo. Para todos estos enclaves hará falta también acudir con un calzado a prueba de terrenos pedregosos, según dice la noticia, y cierta condición física para caminar por senderos y descender por laderas, porque tampoco es que sea lo más fácil del mundo. Las ignitas no aparecen al lado de la carretera y en ocasiones pueden ser difíciles de encontrar. No esperemos descubrir una huella de tiranosaurio tamaño trinchera como en Jurassic Park. No. En algunos, hombre, sería, espera.
pero no es el caso. En algunos casos, incluso para distinguirlos, habrá que echarle un poco de imaginación. Explica Marta Molleda, que es la coordinadora de un poco del museo, ¿no? Todo esto solo vuelve a la actividad más apasionante y divertida, no obstante, pues la expedición paleontológica nunca defrauda y menos esta. Antes de empezarla, lo mejor será visitar el Museo del Jurásico, ¿vale? Ubicado en el concejo de Colunga, junto a la costa, que además os ayudan y os guían y demás. Nos embarcamos aquí en un viaje al Mesozoico a través de 3 salas con los distintos periodos en los que los dinosaurios habitaron en la Tierra desde hace 228 millones de años hasta los 65 millones de años, cuando se extinguió el 80% de ellos. Cuenta con una extensa colección de réplicas de enormes esqueletos y una de las mejores ignitas del mundo extraídas de este mismo litoral. La zona exterior está poblada de recreaciones a tamaño real también de los grandes reptiles y es un acierto asegurado sobre todo para los padres, para que lleven a los pequeños saurios, me encanta la expresión pequeños saurios, y una vez documentados vamos tras su rastro. ¿A dónde? Le dicen en la noticia, ¿y a dónde te vas? Pues a la playa de Merón, y la puerta de entrada del Jurásico de Asturias está concretamente en Villaviciosa, rumbo a Oriente. Nuestra primera parada jurásica es en la playa de Merón, ¿vale? En Villaviciosa, como os digo. Después se supone que sigue recorriendo pone al menos 1 kilómetro, ¿vale? Que hay un montón de huellas de cuadrúpedos y demás. Llegaríamos después al faro y el puerto de Tazones en Villaviciosa, ¿vale? Siguiendo andando. Y a partir de ahí veremos que hay más ignitas también cruzándose con diferentes direcciones y demás. Y también se ve no solo huellas tridáctilas, sino también como ignitas de haber arrastrado alguno de los dinosaurios la propia cola, ¿no? También acabamos descendiendo por el puerto de Tazones y acabamos encontrando todavía más huellas para llegar al final a las luces y los lastres, que eso ya está a vista de acantilado en Colunga, a 1,5 kilómetros del pueblo de Lastres, ¿vale? Para que os ubiquéis más o menos. Y luego ya desde el Mirador de San Roque te regalan desde aquí una de las mejores vistas de los Lastres, que es parte de la senda estrecha que desciende por la ladera hasta la costa. Y allí por lo visto hay un montón de rastros de un pequeño dinosaurio bípedo que se paseaba por allí, como el que no quiere la cosa. Y luego ya te van comentando también que puedes visitar la zona de la griega y las mayores ignitas del mundo que están en Colunga, ¿vale? Que son las de los saurópodos normalmente y son las que tienen mayor envergadura, que hay lo menos 1,5 kilómetros de recorrido o más, de un montón de huellas de ignitas de los saurópodos. La playa de la Vega y los acantilados de Tereñes en Ribadesella, que también tienen evidentemente huellas de estos dinosaurios. Y luego en la propia Ribadesella, que también comentan que te puedes encontrar también un montón de ignitas, como veis, de cuadrúpedos, de bípedos y de un montón de dinosaurios más. O sea que si os queréis patear y patear y patear, aquí tenéis para descubrir toda una ciudad entera. Bueno, una ciudad y unas cuantas, más bien diría yo. Pero por eso precisamente es por lo que lo llaman la costa de los dinosaurios, que es una pasada. Os dejo por aquí las imágenes para que las veáis. Aquí tenéis lo que sería la playa. ¿Veis qué bonita? No hay nadie. Mejor todavía. Qué tranquilo. Bueno, aquí te reflejan a los Tyrannosaurus Rex, que son algunos de los restos que han encontrado y que bueno, los han colocado pues como supuestamente se reproducirían. Luego por aquí tenéis una imagen de cómo es estas recreaciones que decíamos que estaban fuera del museo, ¿vale? Esto lo hacen mucho en Dinópolis, si no me equivoco, está hecho así. En el Museo de las Ollas también lo hacen así en Cuenca. Bueno, hay varios museos que aprovechan si tienen un terreno por fuera y ponen alguna recreación, ¿no?, de los dinosaurios. Y aquí tenéis una de las imágenes precisamente de ese bípedo que decíamos, que era pues seguramente un terópodo,
que tiene ahí su huellita, su ignita bien marcada en la historia, en esta costa maravillosa de lo que sería la costa de los dinosaurios, vaya. Y llegamos a la noticia de descubriendo el fósil de una especie nunca antes vista en Argentina. Que esto me hizo mucha gracia porque la información la tuvimos que sacar de... Hay que verlo aunque sea una vez en la vida. Pues sí, la verdad es que sí. Estas cosas, yo vi cosas similares en La Rioja y la verdad es que es una maravilla. De verdad, te sientes súper pequeño, pero es súper bonito de ver. Y así que nada, habrá que hacer excursiones. Os comento la noticia del fósil de la especie nunca antes vista en Argentina, que me llamó mucho la atención cuando lo vi. Y es que, según la revista de Journal of Vertebrate Paleontology y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que dieron a conocer hace poco un hallazgo de un fósil que le llaman ocelote, y que tiene unos 98.000 años de antigüedad. Se trata del primer y único registro de esta especie, vaya, en el país, aunque sí se ha descubierto en otros países, según comentaban, y que es perteneciente a la época del Pleistoceno. Los restos fueron descubiertos en la provincia de Corrientes, en Argentina, y es, según comentaban en la noticia, ¿no?, el primer y único registro de este ocelote, que es un grupo que realmente, según han identificado luego la especie, se llama Leopardus pardalis. Y como os digo, es el primer ejemplar que se encuentra en Argentina y por eso fue como tan bestia. Y está a unos 1.800 kilómetros del fósil más cercano que habían encontrado previamente ya. Y sobre todo lo que más destacan es que se ha encontrado de este Leopardus pardalis un maxilar derecho, los dientes y parte de la mandíbula, ¿vale? Parte de lo que sería la parte de abajo de la mandíbula, ¿vale? Hay que diferenciar, maxilar sería la parte de arriba de la mandíbula y luego la mandíbula como tal sería la parte de abajo, la que nosotros movemos, ¿vale? La que yo estoy moviendo ahora mismo para hablar. Y los dientecitos. Entonces está bastante bien. Aquí tenían el donde la habían encontrado, ¿vale? Y aquí estaría un poquito, pues, esa parte, ¿no? Esa parte de los dientetes que se había conseguido encontrar y que la tendrán que analizar más en profundidad ahora con el resto de individuos estudiados, evidentemente. Y volvemos por aquí, por España, para hablar de una noticia con respecto de Aragón, que a mí me ha parecido súper curioso, y es que los grandes descubrimientos de dinosaurios en Aragón, que también nos hace viajar por una ruta de pueblos, que también habrá que verla algún día, concretamente las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel conservan el rastro de los dinosaurios en diferentes yacimientos y enclaves de interés para el turismo completamente, así que si queréis iros a ver huellitas podéis ir y a ver dinosaurios también. El interés que despierta esta noticia es porque tiene una temática como los dinosaurios en el mundo que es envidiable, y es que a nivel turístico el seguimiento de las huellas de estos seres es un gran atractivo para los trabajadores del cine en cuanto a un tema recurrente que es escribir guiones, por lo que mucha gente lo va a visitar, también para la comunidad científica, ya que todo nuevo descubrimiento es celebrado con emoción, y como el gigante volador descrito como un dragón hallado en Australia, por ejemplo, hace unos pocos días, que creo que fue la que comentamos nosotros antes, ¿verdad, Chanchi? La comentamos el otro día. Sí, esta me cabré bastante. Que la tenéis en la primera parte del directo de Chanchi. Y a él le cabreó mucho y con razón. Así que tenéis que ir a verla allí. No os la vamos a contar. Si la queréis saber, os tenéis que ir a su canal a verlo. Si lo queréis buscar, es el directo del martes, ¿vale? De este mismo martes. En cualquier caso, en este contexto, Aragón es un territorio privilegiado cuando menos porque las provincias de Zaragoza, como he dicho, Huesca y Teruel, reúnen varios pedazos de historia relacionados con los dinosaurios. Los enclaves y demás son muy visitados normalmente y están bastante promocionados por lo que viene siendo la propia comunidad.
Y sobre todo te recomiendan que para disfrutar y conocer las características y curiosidades de estos seres que habitaron sobre nuestro suelo, pues sobre todo tienes también en Teruel a Dinópolis, por supuesto, que es uno de los grandes puntos de caché neurálgicos de todo Aragón, como un centro de divulgación y como un museo maravilloso de los dinosaurios, ¿no? El Castellar, que es la mayor extensión de huellas jurásicas de Aragón, tiene nada más y nada menos que casi 1.200 huellas extendidas en su yacimiento. El pueblo turolense conserva, de hecho, el mayor número de ignitas del territorio aragonés, concretamente, y la línea temporal de este lugar se ubica en el momento del Jurásico al Cretácico, fosilizando así los pies de estegosaurios o de megalosaurios, entre otros. También tenemos el Camino del Berzal, que os lo recomiendo porque según esto pone que hay huellas de saurópodos, populares principalmente porque también están acompañadas de 3 huellas tridáctilas reconocidas pertenecientes a algunos tipos de terópodos, y también porque a nivel paleontológico, pues el Castellar, junto con la que hemos comentado antes de la ruta de la costa de los dinosaurios, son de las rutas más grandes de ignitas y de restos de dinosaurios que se han encontrado de momento hasta la fecha. Así que chapo por tener este pedazo de patrimonio en nuestro país. A mí eso me sigue flipando. ¿Qué queréis que os diga? Galve también os lo recomiendan para visitar porque son dinosaurios a tamaño real lo que os vais a encontrar, ¿vale? El yacimiento de las Cerradicas a las puertas de la localidad reúne una muestra de restos de saurópodos y huellas de ornitópodos, que son las más antiguas y pequeñas del mundo según están datadas, y se dan cuenta de que estos dinosaurios empezaron a andar en cuadrupedia al inicio del Cretácico. La localidad cuenta además con otro yacimiento que son los Corrales de Pelejón y pues se encuentran a terópodos y fitófagos, aquí no me sale, de tipo ornitópodo. También está como subsede la parte de Dinópolis, por supuesto. Y sobre todo deciros que el centro de interpretación en el que se puede visitar a la familia de los Aragosaurus en tamaño real tiene nada más y nada menos que a una recreación de este tipo de dinosaurios con 125 millones de años de antigüedad. A fin de cuentas, no eran de los dinosaurios más jóvenes, ¿no? También se puede observar una reproducción de un nido de huevos en cría de dinosaurio para que lo disfrutéis. También tienen el yacimiento de Aren, por ejemplo, que es el primero de toda España que se descubrió como tal y que está en Huesca. Y concretamente fue el primero en el que se encontraron a los picos de pato o hadrosaurios, de los cuales ya hablamos el otro día. Y por ello, precisamente, y a partir de este, es de donde se nace o se empieza una ruta de las ignitas que tienen muy asociada a esta zona. El Abenfigo y Castellote, que son otras de las zonas de convivencia de los saurópodos y de los saurias, que también os vais a encontrar y que también están muy cerquita de Dinópolis, que de hecho creo que todo es Dinópolis para enseñarte gran parte de ellos cuando vas de visita, según me he podido informar, así que vamos, que igual con que vayáis a Dinópolis ya os dicen ahí todo lo que podéis encontrar, pero bueno, nunca está de más hacer un poquito de ruta. Y sobre todo que sepáis que el yacimiento de huellas perteneciente al Cretácico superior en Abenfigo es una de las partes más largas porque además están fosilizadas no solo los dinosaurios, sino también se han encontrado algas fosilizadas e incluso algas dentro de la propia huella del dinosaurio, que es algo que por lo visto es bastante escaso de encontrar según comenta la noticia. Así que not bad, está bastante bien. Mirad, aquí tenéis la huellita del terópodo, buenísima que te mueres. Aquí tenéis la imagen de lo que serían los saurópodos, bueno, una recreación. Y por aquí está la gente pues trabajando en los yacimientos, que esto está bastante cerca del Dinópolis, según comentaban en la propia noticia. Bueno, como os he estado diciendo, es que prácticamente todo está bastante cerca del Dinópolis, porque es como que lo han puesto ahí en medio, en plan de vamos a nutrirnos de todo lo de alrededor. Además de que el propio director de la empresa que estuvo ayudando con esta excavación, bueno, por desgracia, creo que... No, estuvo ayudando, no sé si fue este el que falleció o fue otro también, que lo comentamos. Pero la verdad es que también ayudó, estas
ayudas de empresas a la parte de Adrianópolis, a los propios paleontólogos, vienen muy bien. Sí, además que sí. Y los sitios además están genial para visitar, ¿eh? Yo de verdad os digo que yo fui con la universidad a La Rioja y me flipé la cantidad de yacimientos de huellas, solo huellas, que había en un montón de sitios. O sea, es alucinante. Y no tenía, vamos, yo no tenía ni idea. O sea, me enteré cuando fui a la excursión, pero sí que, vamos, con estas últimas noticias me he enterado de más sitios todavía y ya me había enterado entre medias de otros. O sea que yo creo que la verdad es que España tiene mucha suerte porque tenemos mucho... Sí. Creo que es un país muy rico, Lo que culturalmente. pasa es que no está tan explotado como se debería tener. Claro, pero porque yo, por ejemplo, cuando estuvimos, yo te lo digo porque yo, estando en La Rioja, lo debatimos y tal, el por qué había algunas de las signitas sí estaban, por ejemplo, techadas para que no se degradaran tanto con la lluvia, con el sol o con efectos, evidentemente, meteorológicos. Pero había otras que sí que estaban en plena intemperie. O sea, no había ningún tipo de cuidado con ellas. Entonces, en general estaban más o menos cuidadas, pero también, por ejemplo, en algunas el acceso era más difícil que en otras. Entonces, a nivel turístico, pues pasa un poco como la ruta esta que hemos comentado de la Costa de los Dinosaurios, ¿no? Si me tengo que esperar a que baje la marea, no sé qué. Y es un poco complicado a veces también, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene eso aquel. Yo creo que sí, que es una pena porque en parte falta como terminar de explotar, ¿no? Todo ese turismo, como dice por aquí Hidden, todas las excursiones a los sitios de ciencia, ¿no? Que hay un montón. Sí, de hecho, creo que es en la cuenta de... A ver, no te digo exactamente cuál, porque como tengo unas cuantas que sé de paleontología y demás. Creo que es geólogos, creo que sí. Sí, puede ser, creo que es ese. hay tanto. Esa es la cuenta, no. Geología, entonces... Lleva algo de geo, ¿no? No, por temas de... Es que no sé. Pues el caso es que vi una esta ¿Sí? de que... A ver, que no es que me apasione la geología, pero como está relacionada también con la paleontología, pues de alguna manera también hay que informar. Hay que informarse. Y la cosa es que una noticia muy de bosque, o sea, con helechos y demás, dije, joder, me encantaría estar andando por ahí, acaba dando uno con algún fósil que está semi-desenterrado o lo que sea, o sea, ya solamente por la zona. Por cierto, una idea más o menos de cómo podía ser antiguamente que donde hubiesen viviendo ciertas especies de animales históricas, está bastante bien. Sí, está súper bien, las cosas como son. Sí, pero por eso yo la verdad es que lo pensaba, digo, lo tengo que comentar porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe, ¿no? Que hay tantísimas cosas para ver. Yo insisto, en España tenemos mucha suerte porque a nivel histórico, como hemos tenido a los romanos, hemos tenido influencia griega, hemos tenido a los musulmanes, a los judíos, cristianos, no cristianos, tal. Hemos tenido un montón de historia ya solo de nuestra, de los humanos, que tenemos un registro impresionante y a nivel fósil también, pero es que, jolín, te pones a mirar y de fósiles también de animales prehistóricos de todas las eras y no eras, tenemos un montón también. Así que hemos tenido mucha suerte, tenemos muchas cosas, hay que aprovecharlo y explotarlo. Sí. Que no, vamos, yo creo que no ni de coña. Es simplemente cuestión de buscar ese hecho de que las empresas digan a estos paleontólogos, a estos antropólogos y demás. Sí, según... No empieza por ahí, porque obviamente sin dinero no se pueden financiar las excavaciones. Claro, eso por supuesto. Y también es muy importante, a mí ella es patrimonio, puede ser un sitio y no hay
pues hablar también de estación directo del otro vale. Y cierro con el Discord, así yo me irá mejor, ¿vale? Muchísimas gracias, Chanchi, por haber venido tanto el martes como hoy y por tu ayuda y por tu cooperación con todo. A ti por invitarme. Nada, hombre. Siempre ya sabéis que a las 8:30 él hace directo en su canal, ¿vale? De Paleoclases, no lo podéis perder. Hoy entre las 8 y 8:30 abriré. Vale, 8:30. Bueno, o cuando termine Neki, mejor dicho. Vale, pues eso, estar atentos que Chanchi va a hacer directo y tenéis cositas que aprender hoy con él. Y nada, nos vemos próximamente en un directo, espero que no dentro de mucho. Que estoy preparando cosillas, ya sé que no estoy tan activa como debería a lo mejor en redes sociales, pero sí estoy trabajando de trasfondo. Y hoy o mañana os publicaré de hecho el blog de este mes de las matemáticas, la ciencia, una ciencia muy curiosa y muy interesante que os animo a leer. Así que nada, pues eso, muchísimas gracias a Chanchi y la vamos a despedir ahora. Y todo, luego te vemos. Venga, chao. Chao. Y a ver, uy. Es un poco tiquismiquis. Chanchi, que no se te entiende. Sí, es que mi ordenador ya está llegando a su límite. Se va, se viene. Sí, otro día tendremos más. No os vayáis, porfi, quedaros un segundo. No he terminado Chanchi porque quiero hacerle la raid a Neki, ¿vale? A Nikima, que es una chica majísima. Tiene hoy DirecTV y quiero mandaros con ella, pero quiero hacerlo bien y Twitch me está dando un pelín de problemas, a ver si ahora se comporta un poquito mejor. Ya parece que va haciendo de tener varias cosas hechas a la vez y de Twitch Studio parece que no, pero le consume mucho. Así que nada, os dejo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí por el directo. Que lo dicho, estoy por ahí trabajando en más cosillas, no penséis que no, yo siempre estoy maquinando y Raidecilla Neki, por supuesto, hombre, no siempre coincido con ella, un día que puedo mandarle raid, aunque sea así de 2-3 personitas, pues son 2-3 personitas geniales que han estado en un directo aprendiendo de noticias de paleontología, de las cosas tan bonitas que tenemos en España para ver, fósiles y cositas nuevas descubiertas, que siempre viene bien aprender de esto. Y bueno, hemos terminado de ver lo de la exposición de Dino World, que espero también que hayáis aprendido a ser un poco críticos con las exposiciones. Las podéis disfrutar y además ser críticos. Nunca una cosa está reñida con la otra. Y lo dicho, trabajaré próximamente en otras cosillas que ya os iré trayendo. Que tengo por ahí, he descubierto que tengo por ahí un científico que contaros probablemente como hice con Santiago Ramón y Cajal. Muajaja. Así que nada, a ver que se me está cargando esto. Por cierto, os animo a que compartáis los vídeos, que tendréis vídeo, tuvisteis vídeo ayer en el canal de YouTube y vais a tener vídeo también el sábado. Compartirlos, que nos quedan 7 personas para llegar a los 400 suscriptores. Cuando lleguemos a 400 suscriptores vamos a tener un especial, con lo que a mí me gusta hacer los especiales, hombre, por favor. Y el tiempo que me molesto luego en también hacerlo. Esto, que
suscribirse. Hay que darle al botón de suscribirse, hombre, que es gratis. Ah, amigo, un momento. Bueno, mientras se me carga, como va a pedales esto. Voy a poner una cosita para darle las gracias porque he visto que anteayer, aunque yo no me enteré, me siguió Prismaonea. Muchísimas gracias, Prismaonea. Muchísimas gracias por seguirme aquí en Twitch. Toda la persona que me siga en Twitch también se la quiere, se la acepta, se la ama. Como en todas las personas que me sigan por cualquiera de mis redes, que ya sabéis que las tenéis por ahí todas. Y lo he dicho, hoy o mañana tendréis cositas por el blog, ya lo pondré por redes sociales. Y ahora sí que sí, muchísimas gracias a todos. Prisma, un amigo de TED. Oh, muchas thank you. Pues sí, otro seguidor más, siempre bien. Pues eso, muchísimas gracias a todos vosotros. Nos vemos otro día con más ciencia. Ya sabéis que la ciencia y la fuerza os acompañe siempre. Y ahora os tienen que acompañar concretamente hasta el chat de Neki, darle muchísimo amor, que es una chica fantasticulosa. Y claro que sí, cada vez más y más. Y nada, un besito para todos y un abrazo muy grande, que os quiero mucho y que sois maravillosos. Os mando con Neki para que la veáis, que está, ¡ay, qué mona, por favor! ¡Maravilla! Vamos para allá, vamos a iniciar la raid. Y lo dicho, nos vemos próximamente en otro Directivity. Chao.